no es leer ni siquiera libros vinculados directamente a algo que tú estás investigando, sino lectura general, diversa. Te ayuda a ti en el contexto menos indicado en tu día a día. El mundo está dando un cambio tan radical que incluso hay profesiones que ya están desapareciendo y profesiones que van a surgir nuevas. Un profesional de estos tiempos tiene que desarrollar empatía en el hablar, capacidad de saber redactar con las palabras adecuadas un simple mensaje de WhatsApp. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Y ustedes saben que hoy es jueves y aquí está la doctora Ibe Guzmán con su sección Interacción Académica, siempre con invitados muy interesantes. Y siempre agradeciendo que a partir de ahora permite este espacio para ventilar la academia. Y hoy tenemos sí a un invitado que es también de la casa. De aquí. Es de la casa, hablamos de Alexis Martínez, que tiene una trayectoria como administrador, como también docente universitario, tiene experiencia en la administración académica, fue decano de la Facultad Tacita de Oro de la UAS, que es la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con una gestión de mucha visibilidad pública y de mucho repunte. Y hoy viene a hablar con nosotros, adivinen de qué, de lectura. Porque es un lector, el hombre, y entonces, pero vamos a hablar de todo un poco. Sí, así es. Alexis, háblanos de cómo la lectura impacta tu vida profesional en un ámbito donde uno dice, cónchale, está como retirado, entre comillas, porque sí, del área literaria. Sí. Sí, mire, lo primero, anoche precisamente compartía yo una conferencia que se me invitó sobre el tema de innovación, liderazgo, y estábamos delimitando las competencias que tiene que tener un gerente, un gestor, un líder en la era que estamos viviendo, en este mundo moderno. Y cuando yo me puse a inventariarlo, porque esas competencias van cambiando con el tiempo, con el momento, me di cuenta que muchas de esas competencias tienen que ver todas con habilidades propias de personas que leen. Es decir, un ejecutivo de hoy en día que quiera ser exitoso, tiene que desarrollar una serie de competencias que la lectura necesariamente le impactan para lograrlo. Una vez que tuve con Lisbeth un programa por Facebook, por sí, redes sociales, muy bonito, lo recuerdo, yo le decía a ella precisamente la pregunta que ella me hace, ¿cómo llego yo al campo de la lectura? Eso viene desde niño, desde muy pequeñito, y lo que nunca me imaginé era que me iba a ayudar tanto en el ejercicio de mi profesión. No solamente de mi profesión como gestor, sino también en el campo universitario, donde hemos tenido que desarrollar procesos políticos, procesos de candidatura, y cómo leer me ayudó a desarrollar algunas competencias. Pero yo no quiero tanto verlo para mí, quiero verlo, por ejemplo, este programa que lo ven muchas personas jóvenes y que lo ven muchas personas también que están en el pleno ejercicio de su profesión, dándole una mirada de un humilde caminar de alguien, ¿verdad?, que formó profesionales en el área de la gerencia y que sigue formando, de cómo leer aporta tanto y cómo me llega. A mí me llega siempre tratando de escudriñar, ¿verdad? Ese deseo que uno tiene de aprender y de conocer cosas. Y después yo me iba dando cuenta cómo cosas, aspectos que yo leía en una biblioteca del barrio, en Villa Duarte, donde me crié, cómo después me servían en el día a día de la gestión. Y yo decía, wow, si yo no me hubiese leído este libro, yo no hubiese manejado esta situación. Y entonces hay una serie de competencias que se debe de tener hoy en día, no sé si tendremos tiempo para mencionárselas, y cómo cada una de esas competencias, producto de la lectura, te ayudan a moldearla, a tenerla, a adquirirla y a sortear situaciones y a resolver los problemas de la cotidianidad y a innovar, porque la esencia del mundo organizacional hoy en día es la innovación. Y es una cosa que parece contradictoria, una era de inteligencia artificial, donde la gente está pensando en una tablet, en un celular, cómo el tú leer mucho te ayuda a ser innovador. Y esa prueba de eso lo hemos tenido con todos los grandes innovadores.
Wow, la lectura, la innovación y la inteligencia artificial. A veces, Alexi, uno mira hacia adelante, Sí. pensando que la innovación está en el presente con miras al futuro, y uno no atina a pensar a que la innovación puede estar precisamente en mirar hacia atrás, mirar la experiencia de la humanidad, y en la lectura está registrada la Porque el experiencia de la humanidad conocimiento es como una acumulación. Sí. también. Es decir, lo que otros crearon, pensaron, escribieron, te sirve tanto como lo que tú lees de alguien actual. Eh, Hay, por ejemplo, varios filósofos y pensadores que están de moda hoy día, como el coreano alemán Sí. Chu Han. Chu Han. Uno lo lee interesantísimo. Estaba leyendo estos días sobre lo que le habla del storyteller, la narrativa, La narrativa de ciertas cosas en la de política. cuentos. Entonces, tú dices, bueno, interesante, pero ¿qué él cita? Él cita desde Sócrates, desde Platón, muchísima gente, Exacto. ¿verdad? Y otros autores y otros filósofos que le precedieron, ¿verdad? Y en toda la ciencia casi que uno estudia, ¿dónde comienzan? O con los griegos, los egipcios, los chinos, porque es una acumulación. Bueno, precisamente ayer escuchaba yo a un gran emprendedor, el de Tesla, el famoso Elon Musk. sí, Elon Musk, donde él habla del vehículo que va a volar. Pero cuando ahorita hablábamos del libro de Santiago Castro, Ventura, compañero Ajá, de nosotros, fuera de cámara, que estamos no, que no hablando lo hablamos fuera de cámara, cuando él inventó, cuando él comenzó a narrar todo lo que tiene que ver con la historia del transporte y de los vehículos en la República Dominicana. Y tú dices, ves acá, pero es imposible que alguien que quiera desarrollar un proyecto novedoso, o qué difícil se le hace a alguien si no conoce esa historia, esa Claro, génesis. tiene que partir de lo que ya se Tiene que- hizo. de lo que se ha hecho. Entonces la lectura te proporciona esta visión holística, incluso esos temas socioeconómicos que están vinculados a la narrativa que tú estás leyendo sobre la historia del automóvil, pero alrededor de ese libro está toda una narrativa histórica, Yo recuerdo que en una cultural. visita que hice al Lippmann College de la Universidad de Nueva York, por curiosidad, porque un amigo me dijo, mira, aquí hay muchas cosas de República Dominicana, de Puerto Rico, y yo comencé a buscar cosas dominicanas, y me encontré con tesis y cosas de mucha gente de aquí. Ok. ¿Por qué? Porque yo creo que está muy bien pensado. Si tú, digamos, propone algún proceso, digamos, de industrialización de algún producto que venga del Caribe, no va a partir de cero. Te van a dar ahí todo lo que se ha hecho en Puerto Rico, en República Dominicana, probablemente en Cuba, Venezuela. Exacto. Entonces ya tú partes de lo que se ha hecho, para que no repitas y además para que ya tenga eso avanzado. Exacto. Pero ¿sabes Yo no lo- sé si aquí, a propósito ustedes que son Sí. académicos, existe como un archivo de las tesis y las investigaciones La de biblioteca. todas las universidades. Cada universidad tiene Tiene su la biblioteca. propia. La en su suya, biblioteca. exacto. Sí, pero fíjese, lo rico de eso que usted dice, mi estimado Gustavo, es cuando tú tienes que desarrollar un proyecto innovador o tienes que hacer algo, tú vas y buscas esa historia, pero lo rico es cuando tú ya la tienes producto de la lectura. Sí. Cuando ya tú la has adquirido, Ya, tú ya. tienes un paso adelante, tú tienes una ventaja Totalmente. competitiva. Claro. Entonces tú tienes mucho más oportunidades de aportar. Y mucho más cuando tú lo has adquirido a través de lecturas diversas. Porque esto es lo bonito. Por ejemplo, hay libros, tú te lees el libro, por ejemplo, de Isabel Allende, en La Casa de los Espíritus. Entonces, cuando tú vas a dirigir a una empresa que va a comenzar a dirigir, que tú ves los diferentes estilos de liderazgo con Santiago Rueda, con Clara, como sus roles, cuando tú ves todos esos personajes, cuando tú ves los movimientos sociales que se dan dentro de la obra, las huelgas, cuando tú ves los déspotas que a veces luce el personaje frente a los colaboradores, ya tú llegas con una visión a la organización y tú dices, no, pero espérate, No debo aquí no, no hay debo cometer ese error. aquí no hay responsabilidad social, aquí no hay ética, aquí hay carisma, aquí hay liderazgo, aquí hay trabajo en equipo. Y lo ves desde una obra simple como... Cuando digo simple, clásica, como el Quijote, cuando tú dices, mira cómo la visión del Quijote, cómo se ensambla con Sancho Panza, es trabajo en equipo, tú estás mirando. Hasta los consejos para Y la con- gobernanza. exacto. Y Los consejos para la y con gobernanza. liderazgo diferente también. Por ejemplo, nosotros en la universidad donde tenemos que tener tanta capacidad de gobernanza, y ahí tú lo ves en el Quijote. Todos los consejos que le da Sancho. Todos los ¿verdad? consejos que le da Sancho al Quijote. Entonces, no es leer ni siquiera libros vinculados directamente a algo que tú estás investigando, sino lectura general, diversa.
te ayuda a ti en el contexto menos indicado en tu día a día, en tu Yo gestión. recuerdo de don Juan en unas críticas a un político que era su... Un momento tuvo uno contrario. No voy a mencionar el nombre, ambos están muertos ya, pero don Juan decía, ese señor apenas se leyó para graduarse de lo que él es, que era como contador o algo así, Ajá. ese político. Entonces decía, nunca seguro se ha leído un poema ni nada. Exacto. Y la gente dirá, yo recuerdo cuando decía, ¿y qué importa? Porque es lo que necesita saber lo que él es para... No, yo creo que eso da una sensibilidad. Exacto. El leer otras cosas, leer poesía, leer narrativa, da una sensibilidad. Y eso no lo ve. Por ejemplo, en el caso de los abogados, cuando tú ves litigando a un abogado y tú lo escuchas hablar, tú te das cuenta si tiene bagaje o no. Exacto. Ujú. Si tiene- Hasta del libro que cita, la cosa, porque no es simplemente un técnico seco manejando el código Y penal. eso o le da civil. más respeto como Es una- profesor. exacto, es una narrativa. Eso encanta a Pero quienes están a ahí. propósito de don Juan y de esa sensibilidad, tú les cuento, por ejemplo, como la Navidad de Encarnación Mendoza, o tú lees La Mancha Indeleble, y tú ves ahí el rol del empresario, la poca sensibilidad ante alguna Los amos. situación. Los amos, los amos. La Tú ves explotación la del explotación campesino. del trabajador. Entonces, todo eso te enseña a ti en el día a día a asumir posiciones más humanistas, si se quiere, claro. si vale el término. Y sensibilidad social. Más sensibilidad social. Pero también el libro que te enseña mucho el tema de la resiliencia. Tú coges un libro, por ejemplo, Pablo Coelho, que mucha gente lo ve como un poquito... Tú coges un libro como El Alquimista y te enseña el tema de la proactividad, el tema de ser resiliente ante situaciones que se le presentan al personaje. Y lo ven libros de todo tipo, hasta literatura infantil, como El Alquimista, que nosotros leímos. Entonces tú vas aprendiendo y vas aplicando eso. Mire, eso funciona. La gente que no está mirando, yo quiero decírselo, sobre todo a los más jóvenes, que mi caminar en la vida, en el día a día, no es que yo tenga toda la verdad, pero que me he encargado de formar tantos profesionales en el área de los negocios que tengo años trabajando sin pausa en el área de la gestión, de la administración. Eso funciona. Bien. Créanlo que eso funciona. Vamos a una primera pausa con la anuencia de ustedes y volvemos. Continuamos con interacción académica con la doctora Ibe Guzmán y su invitado, el profesor Alexi Martínez Olivo. Conversaba Alex en el segmento anterior de cómo la lectura ha guiado su caminar en la vida, en la formación de tantos gerentes en el área, tantos profesionales en el área de los negocios. Y yo quiero, él me la ha contado, pero yo quiero que él se la comparta con los televidentes. Su experiencia con Pablo Neruda, que fue una experiencia del libro a pues a una experiencia, digamos, una experiencia intelectual a una experiencia física. Entonces, me gustaría cómo conociste a Pablo Neruda y cómo llegaste luego a cuando fuiste Sí. Mire, cuando mi amiga les habla de conocer a Pablo Neruda, por razones obviamente generacional, no físicamente, ¿verdad? Nuestro acercamiento con Pablo Neruda. Hay un profesor que se llama Pedro Sánchez, que usted debe conocerlo, que fue juez de la Suprema. En tercera del bachillerato desató una pasión por la lectura inmensa en todos nosotros. Y dentro de eso yo me hice fan de Pablo Neruda, básicamente en tercero de bachillerato. He visto algunas de sus películas. A propósito, hay una que se llama El Cartero de Neruda. Ah, sí. Muy Sí, interesante. que la donde ahí escribió, se ve sí. el impacto a través de la letra, a través del poema, del poeta, no solamente para desarrollar perfiles en la persona, sino también en el aspecto político. Excelente. Y nosotros siempre he seguido atrás sus poemas, sus obras, y recuerdo que la vida me puso a estar en contexto con algunas cosas más, y dentro de ellas me dio por casar, donde vivió Pablo Neruda en Chile, que cuando estuvimos en Chile, vivimos las 3 casas de Pablo Neruda. Allá en la Estuvimos isla y allá todo. en La Chacona. Hicimos un tour interesantísimo para entender mejor el personaje, para entender mejor su historia, su visión política, su visión sociopolítica. Tuvimos una casa interesantísima que tiene en Islas Negras. Yo creo que todo el que vaya a Chile no debe de perderse visitar la casa de Pablo Neruda en Islas Negras.
es una casa paradisíaca en el sentido del el clima que él creaba ahí, el ambiente y todo esto. Y una que se llama La Chacona, la mencioné, ¿verdad? Y otra se llamaba La Sebastiana. Entonces, Pablo Neruda siempre ha sido, obviamente nosotros los guasianos también, que Sí, sí. siempre nos hemos identificado con esos pensamientos críticos. Lástima que un grupo impidió que él visitara la UAS. Sí, Fue una cosa terrible. Un error sí, histórico. sí, eso fue un Pero error muy histórico. un gran Un error histórico. Sí, entonces realmente ese es nuestro acercamiento con el poeta. Hemos sabido también sus posiciones y su poema fuerte en contra de la tiranía del régimen, en su tiempo también, y la posición del dictador de Zapata con relación a escritos que él hizo públicamente sobre la dictadura de Trujillo. Existen poemas muy interesantes que están recogidos incluso No, y cuando la invasión norteamericana de 1965, que escribió Versailles Santo Domingo. También escribió. Es decir, que es una experiencia bonita y creo que vale la pena compartirla. Sí. Alexis, hablando ya en la formación en el área de negocios, ¿cuáles son las principales, no los retos, sino cómo se están formando los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en tus experiencias, en las diferentes áreas, en las diferentes escuelas? Mira, el gran desafío que tienen los profesionales de ciencias económicas y sociales en este mundo de hoy en día es entender que el mundo está dando un cambio radical. El mundo está dando un cambio tan radical que incluso hay profesiones que ya están desapareciendo y profesiones que van a surgir nuevas. Y dentro de esas profesiones, producto del mismo tema de la inteligencia artificial, pero hay algunas que pueden ser resilientes a esos procesos si sabemos adaptarnos a esos procesos y si sabemos de alguna manera interactuar con esos procesos. Los profesionales, si usted me dijera a mí cuáles son los perfiles que debemos de formar en los profesionales, obviamente por suerte la universidad está haciendo un nuevo rediseño curricular. Ya yo no soy autoridad, pero soy docente en este momento. Estoy en una pausa, dice Piero, que de vez en cuando viene bien dormir, una canción de Piero. Entonces, para retomar energía, ¿verdad? Hay gente que se lo toma muy en serio ese consejo. No. Demasiado. Él dice bien claro, de vez en cuando. Exacto. Una dormidita, una pausa, para retomar proyectos y todo eso. Pero realmente la realidad es que el profesional de hoy en día tiene que estar orientado más qué se está haciendo, como se está en un proceso de rediseño. Hay que pensar mucho en que tiene que estar reorientado a tener una serie de herramientas, que la dije al principio y que creo que debe de estar. El pensamiento crítico. No concibo un profesional de las ciencias económicas y sociales sin un cuestionamiento permanente a todo, hasta esto que estoy diciendo yo. ¿Quién es él? ¿Quién es Alexis Martínez? ¿Por qué lo dice él? Esa es la persona adecuada para yo. ¿Es Gustavo? ¿Es Ibe? ¿Quién es Ibe? ¿Qué intereses representa Ibe? ¿Qué intereses? Ese pensamiento crítico es fundamental en un profesional de hoy en día de las áreas de la Siempre ciencia. preguntar, siempre dudar. Siempre, y no es que estoy desmintiéndolo, sino para asegurarme de que esa es la ruta, que ese es el camino. Eso es importante. Ese pensamiento crítico es importante. Si usted ve una publicidad, ¿de verdad ese producto sirve? ¿Qué buscan con esto? Entonces, ahí es que debe entrar un elemento fundamental, y lo pongo como número 1. La capacidad de adaptarse al cambio. Flexible, pensamiento flexible para adaptarse a las circunstancias de todo esto que está ocurriendo y todos estos cambios de esta nueva era, de esta revolución industrial 4.0. El profesional hoy en día debe de adaptarse al cambio. Yo vine aquí, yo no sabía que Gustavo iba a estar aquí conmigo. Está Gustavo, y qué contento que así sea. Pero yo pensaba que era un diálogo entre nosotros dos. No sé si me doy a entender. No, yo entiendo. Lo digo a manera de Ve la broma. jefa de esta sección. Lo digo a manera de broma. Entonces el profesional debe de saber qué es, incluso hasta si te cambian las reglas de juego, te cambian el entorno. Todo eso es importante. Y qué interesante que usted plantee eso, profesor, porque en esta época, más que nunca, hay una aparente gran cantidad de información, y yo le pongo a comillas, sobre todo de contenidos, como se le llama, que apabullan a cualquiera. Entonces, Exacto. si usted recibe todo eso de manera pasiva, Sí. o sea,
usted no pierde la capacidad de reflexión. De todo. Usted le llegue esa lluvia de cosas por donde quiera, pero piense usted también y nútrase de otras fuentes. Eso de la inteligencia artificial, que hay que ver qué tanto de inteligencia tiene, no te puede hallar a ti como en un terreno así baldío. Tú tienes que tener respuesta y para eso es nutriéndote con lo que usted decía, leyendo. Tener una buena base sólida. Para que no, nada de eso. No, cuando tú tienes... Para que no te conquiste todo eso a ti, sino que tú seas capaz de decir, espérate, vamos a analizar. Vamos a ver. Y eres tú el que le saca provecho. Cuando tú tienes capacidad de conceptualizar, no que tú seas una pieza de ser eso. Crítico. Tú ves eso como una herramienta que tú puedes mover. Esa es la idea. También un tema importante que hay que trabajar a los profesionales, innovación permanente, creatividad. Yo siempre le digo a mis estudiantes que donde quiera que usted llegue, usted tiene que dejar una impronta y un proceso de mejoría. Que cuando usted pasó como profesional de las áreas de ciencias económicas y sociales, diga, por ahí pasó tal o cual profesional. Después de ahí, esto es diferente. Fíjate, había esto, encontró esto, ahora hay aquello. Creo que esa es una mentalidad obligatoria que debe de estar presente en un profesional de la Vamos a la otra pausa y volvemos. Y ve. ¿Qué debe tener el profesional, el egresado de una facultad de ciencias económicas y sociales? De eso nos conversaba Alexi en el segmento anterior y quedamos en la innovación, ¿no? La creatividad. La creatividad es sumamente importante. Una posición hoy en día en un mundo donde queremos acabar con los recursos naturales, obviamente capacidad de una responsabilidad social, entender cuál es tu rol en el entorno en que tú vas a operar. Cuidado del medio ambiente, cuidado de todos los elementos. La buena comunicación, ahí vuelve a la lectura. Yo, porque no quiera, tengo que caer ahí. Un profesional de estos tiempos tiene que desarrollar empatía en el hablar, capacidad de saber redactar con las palabras adecuadas un simple mensaje de WhatsApp, un comunicado, de motivar, de conversar, de dirimir diferencias. Pero para eso, la lectura, y vuelve de nuevo, si tú eres una persona que ha hecho de la lectura un hábito, obviamente que eso te fluye mucho más fácil, con mucho menor inconveniente. Por eso le digo a la gente, no se dejen confundir. Yo soy un apasionante de la era de la inteligencia artificial. A mí me gusta estudiarla, pero eso tiene que encontrarte a ti, no solamente con una historia, un pasado de lectura, para que tú seas el que le saque provecho, sino también con un hábito de lectura. Que cuando tú tienes un hábito de lectura, tú puedes aprovechar y potencializar más todo eso. Entonces la comunicación es importante, obviamente el tema del liderazgo. No se puede concebir un profesor de las áreas de las ciencias económicas y sociales sin la capacidad de armonizar, de articular, de generar empatía, de generar motivación donde llega, de ser una persona que en lugar de generar conflicto donde llega, sea una persona que aglutine, de una persona que no se entretenga mucho en temas banales, sino en lo que suma, lo que agrega valor, lo que genera felicidad en los otros, lo que genera que demos un paso hacia adelante en el proyecto o en la meta que tú quieres lograr. Son elementos muy importantes dentro del campo de lo que se ve, se busca, sea un profesional, no quiero citar ninguna carrera, porque en la facultad que yo dirigí hay varias carreras, pero todas por igual son transversales, el liderazgo, la resiliencia, esa capacidad que nos la dan los cuentos, que nos la dan las obras, todas esas obras de enfrentar situaciones y de pasarle por encima y de ser creativo. Volvemos al Quijote, cuántas cosas hace el Quijote y cuántos escenarios crea para ser resiliente y lograr sus metas. Entonces todo eso y cómo ese liderazgo ha cambiado. Sí. Porque es el liderazgo que tú mencionabas al principio, un tanto dictatorial, de que únicamente una persona tiene la razón y los otros deben seguir, y mirarlo cómo se reenfoca el liderazgo a un líder participativo, que tome en cuenta la opinión de los demás, que trabaja en equipo. Sí, pero para eso tiene que desarrollar, como le digo, competencias blandas, que como le llaman en la gestión humana, que son esa empatía, ese ponerse en el lugar del otro, ese cuidado en el hablar, esa comunicación más bien para sumar que para restar. Yo siempre le digo a mis estudiantes,
cuando usted abra la boca en un ambiente de sus colaboradores, procure siempre que sea para sumar, no para restar. Nada que reste en el equipo. Eso es parte de las funciones del líder, lograr esa empatía. Entonces son temas importantes que hay que ir desarrollando dentro de una serie de competencias importantes. Obviamente, tener conocimiento de lo que está ocurriendo en los cambios tecnológicos. Eso es importante porque te hace más productivo, pero como una herramienta de productividad, no para tú hacerte dependiente de la tecnología. Ese es el gran desafío, Gustavo, hoy en día. ¿Cómo yo aprovecho? Mire, yo le voy a ser sincero, yo en lo personal, después que salió el tema de ChatGPT y todo eso, yo me siento que soy más productivo, porque yo busco cosas, pero yo no soy dependiente de ChatGPT. O sea, tú lo usas como una herramienta, no te conviertes tú en herramienta de... Exactamente, entonces bueno, eso es importante, usarlo como una herramienta, como pasó con el mismo... Con los mismos vehículos que tú te ibas a pie, ahora tienes un vehículo, tú eres más productivo porque te mueves en el vehículo, pero tú no puedes hacer que tu vida dependa de eso. Entonces, muchas gracias, profesor Alexis Martínez, y a la doctora Ibe Guzmán, como siempre, que nos trae estos invitados que nos aportan tanto. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, hay más siempre en Acento TV y Acento Portal.